la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrar en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. Aleluya, aleluya, El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús,
vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. El gozo debe continuar en nuestras vidas porque se nos ha dado un Salvador. Y lo que dice hoy la lectura de la carta del apóstol San Juan, ¿verdad? El que ha nacido de Dios, el que no ama no conoce a Dios. Y nosotros hemos conocido porque hemos recibido el don de la fe. La fe no en algo, sino en alguien, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene el poder. Porque todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Y debemos nosotros vivir en ese amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de la presencia del Espíritu Santo. Pero la buena noticia es que esa medida puede seguir creciendo conforme tú vayas abriendo más tu mente, tu corazón y toda tu persona a la acción de Dios. Si tú tomas un vaso de agua te sacias, en ese momento sí, pero pasarán unas horas y vas a necesitar tomar más agua. Que Dios se convierta en una necesidad continua en nuestras vidas. El hecho de que tomes 1 o 2 vasos de agua en la mañana y digas, ya estoy saciado, ya no necesito tomar agua, sabemos que eso es mentira. Que tenemos que volver otra vez a la fuente a tomar agua 2, 3, 8 veces, porque es parte necesaria. El agua es vital. Dios es nuestra agua de vida y se nos ha dado para que nosotros acudamos continuamente a ella. Por eso dice el libro de Hebreos, vayamos al trono de Dios, al trono de la misericordia para encontrar gracia, o vayamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia y gracia podemos conjugarla como algo semejante. Dios en su misericordia nos da su gracia, Dios que es gran gracia nos derrama su misericordia. Y de la manera más hermosa que lo ha dado a la humanidad es a través de un hijo pequeño que creció y que entregó su vida por cada uno de nosotros. No es solamente un hecho histórico, es un hecho real que se ha perpetuado en la humanidad para que recibamos el don de Dios. Es triste cuando tú platicas con un cristiano católico, oh sí, Jesús murió pues hace 2000 y pico de años, murió por los pecados de la humanidad. Bueno, ¿lo sabes? Sí. ¿Y eso ha afectado tu vida? No, pero lo creo, lo estudié en la escuela y pues ahí está la verdad.
Pero si esa verdad no transforma tu vida, quiere decir que lo has dejado en una posición meramente de aquí, de tu cabeza, y no ha bajado a transformar tus entrañas, a transformar tu corazón. Y eso es lo que nosotros, los que nos llamamos gente de la renovación carismática, debemos actualizar. Debemos actualizarnos continuamente en Dios. Si tú me preguntas, Padre, ¿a qué horas hizo su oración? A las 5:30 de la mañana yo ya estaba en la capilla, de 5:30 a 7:30. Es mi tiempo de oración. Después nos reunimos en la oficina. Oye, ¿no es tiempo de orar un ratito? Sí. De 9 a 9:30 oramos en grupito. Momento vivificante, momento transformante, momento en que ves a tus mismos compañeros de trabajo ante de Dios, ante la presencia de Dios, orando o llorando o agradeciendo, y agradeciendo el don del trabajo, agradeciendo el don del servicio. Entonces actualizas de nuevo esa presencia de Dios en tu vida. Más tarde me encuentro con mis hermanos sacerdotes, vamos a orar la liturgia de las horas y la cantamos y la rezamos. Y es actualizar de nuevo, estoy en la presencia de Dios. Y así cada uno de nosotros y ustedes debemos buscar maneras de estarnos actualizando en ese amor de Dios. También la iglesia dice, por ejemplo, la lectura de hoy, que Jesús tenía compasión al ver a toda esa gran cantidad de gente, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, que normalmente son más. Tenía compasión porque los miraba como ovejas sin pastor. Tenía misericordia, su corazón se movía a amor. Él quería estar con cada persona, quería apapacharlos, pastorearlos, sanarlos, restaurarlos en cualquiera de sus necesidades. Obviamente habían caminado mucho, habían seguido a Jesús, tenían hambre y tenían sed. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuánto hay de comida? Señor, no, mándalos a los pueblitos de aquí alrededor que busquen su comida porque son más de 5,000. ¿Cuánto dinero hay? Señor, estos son como más de 200 denarios. El denario era en oro. Era mucho dinero y no lo había. Pues ¿qué tienen? ¿Tienes ustedes de comer? ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Qué hay? 5 panes y 2 peces. Se entregan y Jesús multiplica. Todos comieron, todos se saciaron y hasta quedaron 12 canastos de peces y de panes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú pones tu pequeño esfuerzo, cuando tú pones tu talento, pones tu don, pones tu servicio en las manos de Dios, lo va a multiplicar. Y va a ser una gran obra a través de ti. Tú dices, Señor, esta es mi pequeñez. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Te los entrego. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Dios multiplica. Hoy la Iglesia de los Estados Unidos celebra a un santo muy peculiar. Se llama San John Newman. Hay 2 John Newmans en la iglesia. Uno con W y el otro con U. John Newman con W es un santo recién canonizado que era de Inglaterra, era anglicano protestante, descubrió la verdad de la Iglesia Católica después de un proceso no de discernimiento, sino él estaba seguro de que su iglesia anglicana era la verdadera. Y cuando empezó a atacar a la Iglesia Católica y empezó a sacar estudios, sorpresa que se dio, descubrió que la Iglesia Católica de Roma era la iglesia verdadera fundada por Jesús, y pues tuvo que comerse sus propias palabras, arrepentirse, dejó la iglesia anglicana, un tiempo estuvo en oración y en silencio, y después tomó la decisión de hacerse sacerdote católico. La iglesia lo recibió, y bueno, ahora lo tenemos en los altares. Ese es el San Juan Newman intelectual. Y el otro,
Juan Neumann, con U. Ese muchacho quería ser sacerdote y él vivía en el sur de la República de Checa y Eslovaquia. Se llamaba la región de Bohemia. Quería ser sacerdote y cuando llegó con el obispo para ir al seminario, el obispo le dijo que no, que ya tenían hartos sacerdotes en todo el país y que ya no podían tener más porque ya no necesitaban sacerdotes. Imagínense ahora. Y el pobre hombre se fue al otro país, a la República Checa, a la República Eslovaca, se fue a Prusia, anduvo por todos los países de alrededor y era lo mismo. Había muchos sacerdotes y no había para ordenarlo. Y él buscaba la voluntad de Dios. Era un hombre chaparrito y hablaba 4 idiomas. Buscaba hasta que un día se encontró con un grupo de norteamericanos, anglos, que estaban trabajando en Europa y unos eran católicos y les preguntó en su inglés Val que cómo estaba la situación de la iglesia en Estados Unidos, que ellos dijo, no, allá no, los católicos somos muy mal, no hay mucha formación, no hay sacerdotes, estamos en problemas. Y él como trataba de explicar y se propuso, les pidió libros, se puso a leer, a tratar de entender el inglés, luchó hasta que aprendió inglés y mandó cartas a América para ver si algún obispo tenía misericordia. Un obispo lo aceptó, dijo, pues vente. Se vino, dejó todo, vino a Nueva York, en aquel entonces, estamos hablando a principios del siglo XX, y hablaba 5 idiomas, aparte de inglés. El inglés era lo más dificultoso para él, pero se dio a entender. Y lo metieron al seminario, estudió con todas sus fuerzas, se ordenó sacerdote. Pero no había iglesias. Las iglesias católicas, cada rato los enemigos de la iglesia las quemaban. Entonces él se hizo de un carruaje, un altar portátil, sus ornamentos, y tenía su misal en latín y predicaba en 5 idiomas. Iba a los pueblos y predicaba. Entonces el obispo le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a buscarte para ser un buen misionero de ti. Y tu territorio va a ser, tienes permiso de predicar desde Nueva Jersey, Nueva York, hasta Ontario, Canadá. Y se iba como la canción de un rancho a otro. ¿Y qué hablan aquí? Alemán. Pues a todos los católicos alemanes y los hombres de buena voluntad, les celebro la misa y les predico en alemán y les doy su catecismo en alemán. ¿Qué otro? Aquí hay polacos, pues les hablo en polaco. Y se hizo famosísimo. Hombre que se dedicaba a confesiones, celebraciones de Eucaristías, hablar con gentes que no eran católicos, la apologética, la defensa de la fe, convertirlos a la fe católica, un trabajo tremendo. Y a los 47 años de edad, caminando entre la gente, le dio un infarto y cayó en medio de toda la gente. Murió ahí. El día que fueron a celebrar su funeral, de todos los pueblos vino gente a testificar la santidad del hombre, sus servicios. Tuvieron que hacer la misa en todos los idiomas. Y por eso la iglesia, viendo su servicio, su devoción, su santidad, su caridad, la iglesia lo canonizó y hoy es un santo. Tuve la oportunidad de ir a ese lugar en el norte de los Estados Unidos, no recuerdo, creo que era la iglesia San Pedro y San Pablo, que él había construido, y vi sus reliquias, ahí estaba él, su reliquia ahí. Y yo, ¿y tú quién eres? No lo sabía, no lo conocía, era chaparrito. Dije, bueno, pues ya que estoy aquí, pues concedí una gracia, ¿verdad? Pues ahora dije, no, pues creo que voy a agarrar a este santo también de intercesor, porque se ve que era bien luchador. Y es lo que necesitamos en nuestros días. Pastores que tengan pasión por el rebaño, como lo tenía Jesús, como lo tenía San Juan Neumann. Y Dios hace el milagro. Dios da la fuerza. Fíjense,
5 idiomas, 5 culturas distintas, tal vez hasta enemigas entre unas y otras, pero unidas en una misma fe. Y Él, a través de su ministerio, logró la unidad. El trabajo del demonio es dividir. Y Jesucristo nos llama a unidad. Y por eso nosotros en este momento tenemos la señal de la santidad cuando hay amor y hay unión. Que la gracia que Dios le concedió a San Juan Newman, de a través de esos talentos, dones que recibió, que trajeron la unidad al pueblo católico que vivía aquí en Norteamérica de diferentes culturas, nos conceda también la gracia de mantener la unidad entre anglos, hispanos, y de entre los hispanos entre salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, de todas las gentes que vengan, porque todos somos hijos de un mismo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Presentemos ante el Señor las peticiones. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que, guiado por el Espíritu Santo, sepa guiar a la Iglesia por el camino hacia el Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.